Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, aquí estamos otra vez con la pregunta simple pero a la vez muy reveladora. ¿Cómo te has levantado hoy, Agos? Hola Cris, esa pregunta tan común, ¿no? Tan veces hecha, pero que en general respondemos así como a la ligera, ¿no? Yo hoy me levanté de energía bien, pero realmente con la cabeza muy activa, como muy reflexivo. Fue despertarme, escuchar la lluvia, que además viene lloviendo bastante en A Coruña estos días, entonces fue una vez más la lluvia, y pensar cuánto influye el afuera en el adentro, ¿no? Cómo lo que está sucediendo afuera tiene un impacto directo en lo que está pasando dentro de mi cuerpo, en cómo me siento, en lo que me dan ganas, en cuánta energía tengo, cuánto me motiva a mirar por la ventana, ¿no? Y cómo eso está pasando todo el tiempo, influyendo en nuestra interacción con lo que hacemos y con el afuera. Me resuena lo que dices porque hoy yo me he despertado que ha sonado la alarma de mi pareja y también la mía a la vez y ha sido demasiado ¿Mm? ruido para mí. Yo he hecho un posponer, me he dado media vuelta, he vuelto al sueño, mi pareja ya No se ha querí- levantado. no querías levantarte de la cama, ¿no? Y cuando ya he empezado a escuchar, bueno, a oler que mi pareja se estaba preparando el tupper para el día y Mm. ha empezado a llegar ese olor, eso ya me ha ayudado a arrancar. Ujú. Me encanta cuando pasa eso porque te abre el apetito, ¿no? Como que me levanto con ganas de comer algo ya. Como cuando hay olorcito a café, Ay, sí, qué ¿no? rico. Este olor por la mañana me encanta. Y esta idea de preguntarnos cómo nos levantamos, ¿no? Va mucho más allá para nosotros y es también pensar en cómo se levantó tu cuerpo, con energía, con peso, con prisa, con calma, porque ya va a determinar un poco cómo van a ser esos primeros momentos del día, ¿no? ¿Y cómo te planteas tu calendario y todo lo que tienes programado? Muchas veces decimos ese bien o normal, esa respuesta rápida, pero si paramos un segundo, no mucho más, un segundo, y escuchamos, el cuerpo suele tener una respuesta mucho más precisa. Qué importante es darse esos momentos de escucha hacia adentro, hacia el cuerpo. Y darte cuenta si te levantaste acelerada, con el pecho apretado, o con esa sensación de estoy llegando tarde, aunque no sepas muy bien a qué, pero ya esa idea de acelere desde el comienzo. Y toda esa información, aunque parezca pequeña, es clave para entender el tema de hoy, la regulación. Así que entramos con el disparador de hoy. ¿Qué significa regularse? Regularse no es estar siempre en calma, no es estar bien todo el tiempo, no es no sentir. Regularse es poder habitar lo que está pasando sin perderte en ello. Pero vivimos en una cultura que confunde regulación con control, que nos empuja a funcionar, a rendir, a seguir, aunque el cuerpo esté pidiendo otra cosa. Nos regulamos como podemos, a veces acelerando más, a veces desconectándonos, a veces endureciéndonos por dentro. El cuerpo aprende a adaptarse y muchas veces esa adaptación se ve por fuera como normalidad, pero por dentro hay tormenta. Regularse no siempre se nota. Hay cuerpos que parecen tranquilos y están sobreviviendo. Hay cuerpos que siguen de pie, aunque por dentro estén al límite. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si estamos reguladas, regulados? Tal vez regularse no sea evitar la ola, sino aprender a leer el mar. Entonces, regulación, ¿no? Cuando hablamos de regulación desde la neurociencia, sabemos que tiene que ver con el sistema nervioso, con la capacidad de movernos entre activación y descanso sin quedarnos atrapadas en uno solo, de poder responder a esas necesidades y que entonces nuestro cuerpo se adapte a esa necesidad, a lo que esté pasando, a lo que necesito hacer, y pueda responder con la energía para eso. Regularse es poder activarse sin desbordarse y descansar sin desaparecer. Yo puedo reconocer épocas en las que vivía hiperactiva.
no activada, sino hiperactivada, que mis días iban a petar, que me ponía hasta alarmas para saber cuándo me tocaba irme de un plan porque ya tenía el siguiente, ya sea el gimnasio, una cena, una reunión o una clase más, pasear la perra. Y era un no parar. Y quizás lo miro con perspectiva y veo que también era una necesidad para mí, ¿no? Mantenerme en esta rueda de activación sin parar. Ujú. Sí, de necesitar no parar, de seguir activa, de ir atrás de todo, ¿no? De estar todo el día a mil, de no Ujú. tener tiempo. Esa idea muchas veces que tenemos asociada con no paro un segundo, no tengo tiempo para nada, soy exitoso y me va muy bien, ¿no? Mm. O estoy respondiendo a la vida y la vida me sonríe porque tengo muchas cosas para hacer. El problema es que muchas veces muchas personas viven años enteros sin darse cuenta de que están desreguladas, ¿no? Aprendemos a funcionar de esa manera. Y la realidad es que muchas veces podemos pensar que vivir así, ¿no? Con ese acelere, con ese nivel de actividad, como corriendo todo el tiempo atrás de algo, pensamos que es ser libre, pero en realidad, como dice Stephen Porges, la regulación es la base de la libertad, porque voy a poder ser más libre cuando yo pueda justamente gestionar mi energía para poder sentirme mejor y poder estar respondiendo a todo eso, pero desde un lugar de sentirme entero, de poder estar con todos mis sistemas, ¿no? Con toda mi energía. Eh, es cierto que es difícil ir en contra de eso porque hay como un convenio popular en el que estar activo, hiperactivo, está bien visto, ¿no? Se premia la desregulación cuando está en la hiperactividad, porque pareces más funcional, pareces más productivo, estás más disponible al sistema, por lo tanto vas a consumir más, ¿no? Vas a querer hacer más cosas, por lo tanto el sistema puede seguir funcionando como necesita, sigues contribuyendo a esa rueda, ¿no? A esa producción, pero ¿qué está pasando por dentro, ¿no? En cambio, cuando hay congelamiento, cuando estamos en el otro estado, ¿no? El de hipoactivación, cuando no tenemos energía, que es cuando el cuerpo necesita menos estímulo, cuando te está pidiendo descanso. Pero claro, cuando está desregulada esa hipoactivación, cuando llega por una situación de congelamiento, de no poder más con algo, ¿no? Y tener que colapsar porque ya no tengo más ni energía ni recursos para responder a aquello, aparece aislamiento, ¿no? Aparece esa necesidad como de irme para adentro, de no conectar con las personas, de no hacer, em, y eso ya no está tan premiado, ya no está tan bien visto, Está eh, más señalado, está más señalado y la tendencia es a desaparecer un poco del mapa. a retraerse. Y entonces estos dos estados creo que todos y todas podemos conocerlos, ¿no? En algún momento nos hemos sentido como hiperactivados en esa sensación de aceleración interna e intensa, constante. Y también seguramente hemos pasado por etapas y momentos en los que sentimos que no tenemos energía para nada, que no tengo fuerza, que no encuentro la motivación. Y estamos hablando de los dos extremos. Cuando hablamos de regulación, justamente es poder moverme entre estos dos estados y poder gestionar mi energía para ir navegando los estados y que vayan sucediendo las cosas en la vida, que van a suceder, porque la vida es así, y nunca tendremos el control total y habrá muchas sorpresas, que nos lleven quizás a picos de más activación o de menos activación, pero que podamos movernos y fluctuar porque justamente conocemos esa regulación y porque nuestro sistema nervioso está en un entorno de seguridad en el que puede hacer el cambio. Y cuando hablamos de estos estados, cada uno también tiene como un mapa interno inconsciente de qué es aquello con lo que ha crecido y con lo que se ha relacionado en su vida, que va a sentir más rechazo por una de las dos, de estos Ujú, dos casos extremos, ya sea hipoactivación o hiperactivación. Y hay una parte de nosotras que hay esa tendencia a inconsciente de tener miedo a quedarse estancado en una de ellas, ¿no? A mí me da miedo quedarme estancada en un congelamiento y en una hipoactivación y que pueda caer en depresión, porque yo esto lo he visto en mi familia y veo que es muy doloroso, a ujú, diferencia de quedarme estancada en hiperactivación, porque veo que me desregula, que luego tengo un bajón grande si mantengo mucho tiempo ese ritmo
pero a la vez me siento más cómoda en ese lugar. Ujú. Sí, me hace pensar también que en hiperactivación también es más fácil no darte cuenta, no registrar, no escuchar. No, porque si estoy a mil, si tengo muchas cosas que hacer, es mucho más fácil entrar en piloto automático, seguir funcionando, seguir siendo productivo, no seguir haciendo todo lo que tengo que hacer y ni siquiera tener que darme el espacio para ver si estoy bien o no, si me siento bien o no, de qué necesito, si puedo seguir con ese ritmo. Entonces es más fácil de sostener muchas veces el estado de hiperactivación porque necesita menos de tu involucramiento racional y de presencia, ¿no? En la hipoactivación, de hecho, me hace pensar inmediatamente más en la soledad, ¿no? En el estar en ese contacto con lo que te está pasando. Entonces, creo que es más fácil sentirte, aunque también puedas estar en un estado colapsado sin estar registrando cómo te sientes y sin presencia. Claramente podemos evadirnos de muchas maneras, pero siento que hay uno que es más fácil de sostener porque estás en activación y por fuera parece que no pase nada, y en el otro, como estoy para adentro y estoy solo quizás y estoy más quieto, es más difícil de no darte cuenta, ¿no? O no padecerlo o no sufrirlo. Entiendo lo que dices, porque sí que estoy de acuerdo en que cuando uno está en hiperactivación es más difícil los espacios de escucha y de reflexión, ¿no? Entonces sí, en eso estoy de acuerdo, pero a la vez es tan evidente la falta de descanso, Mm. la falta de tiempo para una misma, que parece que vas apretada todo el día con la agenda y eso lo ves en tu calendario. Si no lo quieres ver es porque no lo miras, está ahí presente. Sí, 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 señales hay, pero es más fácil mirar para otro lado. También está el detalle importante que muchas veces esos estados de hiperactivación sostenidos son los que terminan llevándonos al colapso, ¿no? Después de mucho tiempo de ansiedad, de estrés o de hiperactividad en tu vida, es normal que un sistema nervioso que se quede sin energía necesite colapsar, necesite apagarse, necesite llevarte a la quietud de alguna manera, porque ya no tiene más con qué responder, porque necesita entrar en ese estado de reposo que le permita quizás encontrar regulación, quizás regular ese estado de hiperactivación, regular su energía para volver a ese estado de equilibrio. El cuerpo necesita sentirse seguro para poder regularse y también es importante darse cuenta del estado para que pueda existir una regulación. Ujú, Un poco la invitación es a que se cree como práctica directamente el parar un momento durante el día, en distintos momentos del día, parar un instante y hacer un mini escáner corporal y de mirada hacia adentro. ujú. Estar atento a las alertas, a las alarmas. A mí, por ejemplo, me pasa que hay días que me noto que estoy hiperactivado o acelerado y me empiezo a golpear las manos con, no sé, el borde de la puerta o Mm. con el grifo, ¿no? Como si estoy cocinando, quizás me pincho con el cuchillo. Como que ahí me doy cuenta que estoy en un estado de aceleración, que mi sistema nervioso está como hiperactivo, como yendo más rápido que lo que estoy haciendo. Y para mí esas señales son eso, como darme cuenta que estoy más torpe de dónde está mi mano o de cómo me estoy moviendo, o no estoy 100% presente porque estoy pensando en tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso yo lo reconozco como estar hiperactivado. A mí el otro día lo que me pasó es que iba en moto y yo tengo los semáforos controlados. Entonces yo sé cuando cojo una Mm, calle cuántos verdes tengo seguidos. Entonces yo iba en mi automático, hiperactiva, ya pensando en lo que iba a hacer después mientras iba conduciendo y jugándome la vida. Y de golpe yo cogí esos tres semáforos y justo ese día el semáforo no estaba como yo lo tengo siempre clichado ah, porque por lo que fuera, y de golpe vi todo de gente que estaba cruzando la calle y frené, que me pegué un susto, mm, porque realmente yo no estaba del todo presente. ujú. Y la reacción de Estaba, alerta, ¿no? claro, y eso luego lo sientes en el cuerpo, el corazón acelerado, sientes ese nervio, la respiración cambia, ¿sí? Y Ujú, entonces ahí sentí que tuve un pico extra en mi hiperactivación, que para mí fue la alarma de decir, Cris, ¿dónde estás? ujú. Vuelve. Y ahí el acto, el gesto o el acto o el movimiento para regularse, ¿no? Como dar ese espacio para que el cuerpo,
que naturalmente lo haría, ¿no? Naturalmente está capacitado para hacerlo después de ese pico de estrés porque ha sucedido un peligro de alguna manera, ¿no? Y el cuerpo responde a eso. Después cuando el cuerpo reconoce que ese peligro ya no está ahí, hace este acto naturalmente de volver a regularse y volver a una homeostasis, a un equilibrio natural, de cuando no hay peligro. Lo bueno es, ¿no? Saber reconocer y también darnos cuenta cuando eso no está sucediendo naturalmente, entonces abrir espacios para que el cuerpo pueda aprender a hacerlo, ¿no? Hablando de hipoactivación se me ocurre otro ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ver series, pero ya me di cuenta que tengo que tener un límite para cuántos capítulos veo, ¿no? Esta idea de Ujú, maratón a nivel energético no me hace bien, porque si yo veo uno, dos o tres capítulos, está bien, me meto en una historia, disfruto de un momento, a mí me sirve, ¿no? Para descansar, para calmar la mente, para pensar en otras cosas, tener otro input. Pero ahora, si me paso ya de cuatro, cinco o muchos capítulos, que para cada persona ese muchos puede ser diferente, ¿no? Cada uno conocerá su propio límite, ujú, mi estado empieza a ser como muy apagado, como que empiezo a perder las ganas de hacer otra cosa, ya no tengo ganas de levantarme, aparece una especie de apatía, ¿no? Entonces ujú, ahí también hay otra señal de que estoy entrando en un estado que se está sosteniendo demasiado tiempo y que ya no está siendo beneficioso para mí. ujú. Yo identifico en mi cuerpo cuando estoy en hipoactivación, cuando, por ejemplo, el otro día me levanté y había tenido una discusión el día anterior y había conectado mucho con el enfado interno. Me fui a dormir así y cuando me levanté estaba en congelamiento. Estaba Mm, totalmente confundida, buscaba cosas en la cocina y no las encontraba y no habían cambiado de lugar. Mi mirada no estaba tan enfocada, estaba como más borrosa. Es ujú. decir, que para mí el congelamiento tiene también ese tono de confusión, de desorientación. Nube Hmm. mental también, ¿no? Como de confusión. Eh, sí, ¿no? Como si pienso en los dos extremos, pienso uno es exceso de energía disponible, ¿no? Estoy pasado de energía, pasado de revoluciones. Y en el otro estado, como poca disponibilidad de energía, ¿no? Mm, Lo contrario, como yendo más lento que la situación, teniendo poca gasolina, ¿no? Para pensar, para moverme, para desear cosas, para generar la acción, ¿no? Uno es exceso de acción y el otro es como la carencia de acción de alguna manera, ¿no? El reposo mm. extremo, la También se quietud. podría leer como falta de energía vital o exceso Ujú, de energía vital. No estar en un estado muy rayásico, con mucha vitalidad, mucho movimiento, mucho hacer, ¿no? O algo más tamásico, que esa inercia, ese peso. Sí, si hablamos desde un lenguaje más yógico, podríamos hablar desde este lugar. ujú. Sí, es interesante interpretar también las energías desde ese punto de vista, ponerles otro nombre, tener ese registro, como decías al principio, ¿no? De en cuáles de estos dos tipos de energía me siento más cómodo, suelo funcionar, de cuál me nutro para hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo normal para mí? ¿Qué es lo que yo he Ujú, normalizado? ¿Con qué yo me he relacionado más? Y no solo en mi persona, sino con otras personas que están así. ujú. Sí, pienso en la energía para trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces naturalizamos trabajar bajo estrés? Trabajar con ese acelere interno, trabajar con mucha rapidez, hiperproductividad y corriendo atrás de las cosas. Contra trabajar en un estado de calma en el que puede haber momentos en los que me acelere más, puede haber momentos en los que vaya más lento, pero en el que yo voy fluctuando esa energía y la tensión con la que trabajo según la necesidad de cada momento, ¿no? Si hay algo que resolver, está bueno activarme, responder rápido, acelerarme un poco y responder. Pero si tal vez estoy en un momento de reflexión, de pensamiento, de creación, no está mal hacerlo desde un lugar más lento, dándole espacio para que las cosas decanten, para sentir hasta dónde quiero llegar, para notar cuándo necesito una pausa, ¿no? Qué diferente el transcurso de un día de trabajo si puedo estar registrando esto y haciendo uso de mi energía y de mi tiempo con esa conciencia, ¿no? Con ese registro.
Bueno, aquí entra algo clave en el trabajo somático, que es el registro en sí, porque si no registras cómo estás, no puedes cuidarte. Y en relación a lo que tú decías del trabajo, creo que sería bueno que comentáramos, aunque sea por encima, un poco sobre la ventana de tolerancia, porque una cosa es ver que mi cuerpo o sentirme o registrar que estoy en hiperactivación y lo necesito porque tengo que entregar algo, me queda una hora y tengo que hiperactivarme sí o sí. Y la otra es quedarme ahí encallada y Ujú, nunca entrar en esa ventana de tolerancia y estar siempre encallada o fija en uno de los dos extremos. ujú. Entonces hablamos de ventana de tolerancia cuando hablamos de esos márgenes, arriba y abajo, arriba estando hiper y abajo estando hipo, en los que yo suelo funcionar regulado. O sea, en el que mi sistema nervioso funciona a diario, subiendo y bajando según las necesidades de las situaciones que se me presentan, pero en fluctuación. Esa es mi ventana de tolerancia. Es, como decías, en lo que yo tengo normalizado, en la costumbre es lo que mi sistema nervioso aprendió fruto de toda su experiencia en el mundo y todo lo que ha vivido, eh, que es, que son sus niveles de energía y los picos a los que llega arriba y abajo en la fluctuación de su energía. Estar regulado no es estar siempre en calma y esto es muy importante, es ser Ujú. consciente que la regulación tiene un constante movimiento, por eso nos gusta tanto la metáfora del mar, de la ola, ¿no? Había una época que decía que uno tenía que surfear la vida, ¿no? Y dije, ay, Cristina, como tuve un tutor que un día me dijo, ¿por qué no bajas la intensidad de eso y en lugar de surfear, haces un poco de paddle surf? Porque sí, mi tendencia siempre ha sido en la intensidad y si iba a activación, era un poco de activación, era una hiperactivación y lo mismo en el otro lado, ¿no? Y la práctica somática me ha ido enseñando, ¿no? A ir haciendo ese sube y baja desde un lugar con un poquito más de suavidad, de compasión también hacia mí, de cariño, de Sí, conciencia. total, en este registro hay algo muy importante y es eso, esa idea de la compasión, ¿no? De cuando me registro, mirarme con ojos amorosos, con ojos empáticos, con ojos amistosos, ¿no? Escucharme con orejas amistosas para hacer ese registro, porque es lo que me va a permitir tomar una decisión que siga siendo saludable y no pasar por encima de eso que estoy registrando, ¿no? Mm. Como tengo todo esto que hacer, estoy muy acelerado, me doy cuenta que necesito darme un momento, parar para volver. Entonces esa compasión es la que me permite tomar la decisión de parar y no decir, no, ahora no puedo, no tengo que seguir, no es que tengo que llegar. No como estas frases que me parece haberlas escuchado tanto, no solo de mí, sino de las personas que me rodean, como, ¿y por qué no paras un segundo? No, no puedo ahora parar. ¿Cómo voy a parar? No, el mundo se acaba. Pero porque Mm. también si estoy viviendo en un estado de hiperactivación, parar es como el opuesto totalmente. Entonces significa el lugar más difícil, menos conocido, más incómodo. Y entonces también hay que estar dispuesto a abrir esos espacios de incomodidad para trascender y llegar a la regulación, ¿verdad? A mí lo que me ayuda mucho es escuchar no tanto mi voz interna, sino los síntomas del cuerpo, Mm, lo para tener esa somático. mirada, sí, para tener esa mirada más amistosa hacia mí misma, ¿no? No, no quiero maltratar a mi cuerpo, aunque lo hago en muchas ocasiones, pero sí, no quiero forzar lo demás. Hay veces que hasta le pido, por favor, ayúdame, vamos a apretar un poquito las tuercas, vamos a intentar ir un poquito más allá aunque estés cansado, pero luego te aseguro que te voy a dar descanso, ¿no? Ujú, Porque si escucho mi voz, sí que es verdad que aparecen esas voces de tienes que, debes, ¿no? Y todo esto es más una autoexigencia constante que me aleja mucho a la necesidad que hay en mi cuerpo y por ende responder a mi sistema nervioso con lo que necesite. ujú. Sí, es importante lo que dices porque está claro que no estamos hablando de momentos de la vida en las que en los que no queda otra que seguir adelante, ¿no? Estamos hablando de momentos en los que puedo elegir y haciendo esa diferencia, entonces también estará cuando llega esa regulación. Tal vez yo sé que ahora tengo 4 horas de mucha actividad en la que
reconozco que me siento cansado, que reconozco que necesito una pausa, pero ahora la situación no me lo permite. Bueno, tengo que tener mucha conciencia de cuándo llegar a ese descanso que necesito y tener la responsabilidad y el compromiso conmigo y con mi cuerpo de que eso va a llegar. Entonces, si tuve un día muy intenso del que no pude escapar y con el que no pude hacer nada, sí abrir un espacio al final de ese día en el que sea algo para mí, sea algo para que esa regulación suceda, con lo que sea que a ti te sirva. Puede ser ir a caminar, puede ser hablar con un amigo, puede ser dormir una siesta, puede ser hacer un yoga nidra, puede ser una práctica de yoga, meditar, comer algo rico, tomarte un té, leer un libro, ¿no? Hay mil ejemplos y cada uno encontrará los suyos. Pero tener ese acto de responsabilidad para darte cuenta qué es necesario y dar el espacio para que ese sistema nervioso, aunque sea 6 horas después, encuentre un momento seguro en el que hacer su acto de regulación. Y el cuerpo responde ahí de la misma manera que hemos podido registrar en una experiencia corporal el lugar de desregulación. Cuando uno empieza a darse esos espacios de regulación consciente, el cuerpo responde muy rápido, es muy agradecido y lo Ujú. podemos notar en la respiración, en el tono muscular, en la capacidad de sentir placer, en cómo nos relacionamos, en cómo comemos, en cómo nos movemos, ¿sí? Y, En cómo pensamos. uy, sí. Yo es que en mi mente no siempre le hago caso porque me ha hecho muchas malas pasadas y me ha hecho creer muchas cosas que no eran verdad. Entonces, normalmente la intento Ujú, coger con pinzas, pero la respiración sí que me fío mucho de ella. A mí me dice con mucha facilidad o tengo una relación muy íntima con mi respiración. Entonces, cuando respiro de una manera en concreto o de otra, noto en qué estado estoy. ujú, Por ejemplo, yo ya de por sí soy una persona ansiosa y cuando estoy en esos picos de ansiedad, lo veo en mi mente, que muchos más pensamientos a los que mejor no hacer mucho caso, y luego también una respiración mucho más corta, más en la zona pectoral, en la parte alta, y sobre todo que tengo sensación de falta de aire. Y no es porque esté inhalando poco, sino porque no exhalo suficiente. Y claro. esto, hasta que no me lo dijeron y no empecé a aplicarlo, no podía registrarlo tampoco. No podía registrar la regulación de después, porque no tenía Ujú, tampoco la herramienta. claro. Y además la exhalación es lo que relaja, ¿no? Es lo que Ujú, ayuda a soltar. exacto. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no es el evento lo que nos desregula, sino la falta de recursos internos. Y entonces cuando te pasa eso, ¿qué puedes hacer? ¿No? Si sientes esa respiración como corta y la exhalación pequeña. Podemos trabajar con distintos tipos de exhalación. Exhalación con sonido para que nos ayude a alargar un poco más. Exhalación con más vibración, como un humming. O boca, como salga, Ujú, como surja, sin mucha técnica, suspirando. Y cuando crees que ya has acabado de exhalar, exhala un poco más. Fuérzate en exhalar un poco más, porque tu automático respiratorio ahora no contempla una exhalación completa. Entonces le tienes que enseñar a tu cuerpo que puede exhalar un poco más. mm. ¿Lo hacemos Y una luego, vez? venga, inhala por la nariz y exhala por la boca. Cuando creas que no puedes exhalar más, empuja, haz fuerza para exhalar más. Y sale como un soplido. Exacto, te puedes quedar ahí unos instantes y dejar que el cuerpo reciba la inhalación por sí mismo. Y notarás que es una inhalación mucho más amplia. Como más Y, suave, mm, orgánica. y exacto, y si lo repites unas 2 o 3 veces, notarás con mucha rapidez que el cuerpo cambia el patrón respiratorio. Ujú, Es ujú, volver un poco a esa idea que mencionábamos en el podcast de que el cuerpo es el maestro. El cuerpo sabe cómo regularse y es como darle el espacio a que lo haga. Solo lo voy a ayudar poniendo una ujú, pequeña técnica, unos instantes, unos minutos y dejar que el cuerpo vuelva a él mismo claro, encontrar su camino sin tener que yo estar controlándolo todo. claro.
Es que la regulación no es una idea, no es un concepto, no es una teoría. Es algo que sucede en el cuerpo y que naturalmente sucede todo el tiempo. Eso es homeostasis, que lo mencionamos antes, y es la capacidad fisiológica que tiene nuestro cuerpo para regular sus sistemas internos y funcionar como tiene que funcionar. Entonces es esa capacidad para justamente hacer los cambios internos en sus sistemas, en sus órganos, en el flujo de la sangre, en el fluir de la respiración, en justamente cuánta energía pone a disposición para hacer lo que tiene que hacer. Y es la capacidad de fluctuar, es la flexibilidad que tiene entre estados. Es algo naturalmente que el cuerpo tiene, pero claro, desde que nacemos vivimos muchas cosas que van también dándole aprendizajes y guardando como si fuera programas de acción que hacen que termine funcionando muchas veces de determinadas formas, de formas concretas, en estados siempre iguales, con respuestas automáticas. Y justamente lo que queremos con con estas prácticas, con el trabajo somático, con el autoconocimiento y con esta idea de darnos espacio para registrar, es devolverle al cuerpo su propia capacidad para regularse. De alguna forma es quitarnos del medio, ¿no? Es poner las condiciones para que el cuerpo lo pueda hacer solo sin mi acción inmediata. Por eso decimos que el cuerpo sabe antes que la mente, ¿no? Porque el cuerpo ya está respondiendo mucho antes de que podamos explicarlo. De ahí la importancia de espacios, momentos de registro. Y hay una emoción o sensación corporal que en castellano no tenemos una palabra Mm, para poder explicarlo, pero por ejemplo en japonés sí que existe una palabra que define esa sensación, a que ver, es wabi sabi, que no wasabi, no es wasabi. Wabi sabi. que nos habla de la aceptación de que nada es perfecto, de que nada es permanente y nada está completo, y encontrar una Mm, belleza silenciosa en esa realidad en lugar de luchar, que es una wow. sensación de que interna, de que falta algo, de que O de que las heridas, las huellas, las cicatrices, ¿no? También están como haciéndome imperfecto. Porque es este concepto también que nos explica em, lo que hacen con la cerámica, ¿no? Cuando se rompe un jarrón, lo que hacen es volver a pegarlo y pintar las grietas donde se había roto de dorado. Y mm, entonces ahora la cerámica no esconde lo que le sucedió, no esconde la herida, no esconde la grieta, la línea, sino que la la resalta. realza. Exacto. Y la hace parte de lo que es ahora, ¿no? Que es un poco también un símbolo de resiliencia, ¿no? De me ha pasado todo esto, lo he integrado y ahora esto que he integrado es parte de mí, pero me hace ser más fuerte porque me ha enseñado algo más, ¿no? Y es ese lugar también de aceptación de esto que soy hoy, incluye todo lo que soy, aquello que me gusta y aquello que no, incluso las heridas y las cicatrices. Pero eso es lo que me hace completo, ¿no? Como decías, esta idea de buscar lo completo Mm. será con las cicatrices y con las heridas, será con todo eso que he aprendido. Pero hoy mi sistema nervioso tiene más herramientas porque ha pasado por todo eso. Pero necesito darme el espacio para reconocerlo, ¿no? Para mirarlo. Y para cerrar esta conversación, queríamos traer una imagen muy potente, siguiendo también toda esta cultura japonesa. Hoy compartimos un dibujo tradicional japonés del siglo XVII, que es la gran ola de Kanagawa de Hokusai. Esta pintura que seguramente viste muchas veces, que es una ola muy, 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 muy grande, que es como que se va a comer dos barcos de pescadores, ¿no? Es impresionante, es amenazante y además ocupa todo el primer plano, ¿no? Es lo primero que ves esa ola gigante. Sí, lo primero que vemos es la ola, el movimiento, la fuerza y el posible peligro. Ahora, si miras con más atención, algo que suele pasar desapercibido son esas dos barcas que mencionaba antes, ¿no? Son casi invisibles porque, claro, la ola es tan grande que tienes que llevar tu atención hacia algo más pequeño. Ahora, estas dos barcas están a punto de naufragar porque se las va a comer la ola. Sí. Y esto es muy importante porque muchas veces en la vida vemos la ola haciendo la referencia al estrés, la exigencia, el problema, ¿no? Es ese símbolo de una ola Ujú. muy grande, un tsunami que te va a arrastrar.
pero no registramos cómo estamos nosotras dentro de esa ola, ¿no? Podemos Ah, seguir remando, funcionando, sosteniendo, bancando una situación sin darnos cuenta de que estamos al límite. Y la regulación empieza cuando aprendemos a ver esas barcas que a mí me ha tardado años en darme cuenta que este dibujo tenía unas barcas. No las veía, solo veía la ola y tuve que poner un poquito más de atención y leer hacia el otro lado también, porque la tendencia a la ola está en el lado izquierdo, entonces uno empieza llevando la atención en ese lugar. También es lo grande, es lo peligroso, es la alarma. Entonces, cuando nos damos cuenta de que existen esas barcas y haciendo el símbolo de cómo estamos nosotras atravesando esa ola, no solo de lo grande que es la ola, no me quedo hablando de mi problema todo el rato, ¿no? De cuál es mi tsunami, sino cómo yo estoy en eso, qué pasa en ujú. mí con todo eso, porque ahí es donde yo puedo tener una acción más directa. Claro, ¿a dónde me está llevando esa ola? Incluso ya quizás la ola te pasó por encima y estás naufragando y ni siquiera te estás dando cuenta, ¿no? De que eso te está pasando. Hay otro elemento clave en esa obra que incluso creo que es más imperceptible, que en el fondo, casi en silencio, hay una montaña con la punta nevada. La montaña no se mueve, no lucha con la ola, de hecho está más lejos que la ola no le va a hacer nada a la montaña porque es mucho más alta. Está ahí. Y pensando en esta montaña, para nosotros es el cuerpo, ¿no? La montaña es ese lugar interno al que siempre podemos volver, igual que el cuerpo, que aunque la ola nos esté pasando por encima y estemos a mil, nuestro cuerpo siempre está ahí, disponible, porque incluso en medio de la agitación siempre hay un punto de sostén, ¿no? Podemos apoyarnos en la respiración, como hablábamos antes, el contacto con el suelo, enraizarnos, volver a la base, a la estabilidad, el peso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y sentir eso que siempre nos está sosteniendo todo el tiempo, eso que siempre está ahí para nosotros. Una sensación simple, no tiene que ser algo demasiado grande, demasiado complicado. Es como volver a ese punto de centro, a esa conexión contigo. Porque regularse no es que no haya olas, ¿no? Es saber que hay una montaña y que podemos volver a ella, que podemos volver al cuerpo, que podemos volver a esa inteligencia corporal que sabe regularse. Todo esto que compartimos aquí es la base de lo que trabajamos en Salaka. No enseñamos a controlar el cuerpo, enseñamos a escucharlo, a leer sus señales y acompañarlo con respeto. Y si este episodio te acompaña, si te ayuda a mirarte con más amabilidad, entonces este espacio ya está cumpliendo su función. Gracias por estar, por escuchar, por darte este rato. Respira, siente el apoyo del cuerpo y nos vemos pronto. Tu cuerpo ya lo sabe.